más preámbulo, le dejamos la palabra al doctor Salvador Guerrero Chiles. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ser puntuales. Así deberíamos todos acompañar la preocupación ciudadana que hay por el tema de la seguridad. Lo que vamos a hacer el día de hoy es presentarles a ustedes un producto que es una forma de decir desde la ciudadanía que es necesario recuperar la disposición a presentar en público números, opiniones, sugerencias de lo que debe pasar en la Ciudad de México respecto al tema de la seguridad. Es muy importante reconocer que en esta oportunidad estamos introduciendo nuestros propios datos, por supuesto los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por supuesto los datos que ya están abiertos por parte de la Procuraduría General de Justicia a través de la Agencia de Innovación Digital, los nuestros, y algunas otras informaciones que hemos estado recibiendo, que no todos son importantes por ser datos agregados, pero son datos, son sugerencias, son observaciones de cosas que están ocurriendo en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados. Estamos destacando nuestra preocupación por empezar a contabilizar el tema de género. ¿Cuántas de las denuncias, cuántas de las preocupaciones que recoge el Consejo provienen del género femenino? ¿De qué manera se relaciona eso con el tema de la inseguridad y de la incidencia delictiva? Es importante también reconocer que esta es una oportunidad para fortalecer la posibilidad y la realidad de que tengamos una buena coordinación con las autoridades, en particular, por supuesto, con la coordinación del Gabinete de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Procuraduría General de Justicia, con la propia Jefatura de Gobierno y, por supuesto, también con los empresarios, con quienes ya llegamos a un diálogo, estamos en un diálogo, en una coordinación, una articulación con diversos sectores que están preocupados por lo que está pasando en la Ciudad de México y de qué manera ellos se agregan a resolver de manera constructiva en la coordinación con las autoridades y nosotros como puente algunos de los aspectos más acuciantes de la seguridad. Entonces, lo que vamos a presentar hoy es recordarles, es un recordatorio de que hace 3 años el Consejo Ciudadano había guardado silencio sobre el tema de los datos agregados sobre seguridad. En esta nueva etapa nosotros vamos a hacer lo posible, tener un diálogo con estos datos, con esta información y con ustedes, porque es imposible asumir que vamos a avanzar en temas de seguridad si no resolvemos también el tema de un diálogo informado, el tema de un diálogo que asuma que es requisito indispensable para encontrar soluciones, la participación de todos. Entonces, lo que les vamos a presentar a ustedes hoy es el DISI, que es un insumo, una herramienta, un reporte delictivo se llamaba antes, vamos a llamar nosotros un reporte de seguridad con la ciudadanía, donde subrayamos 4 dimensiones, que es, como decimos ahí, la denuncia, la inteligencia, la seguridad y la innovación, para estar dialogando precisamente con lo que ha pasado en el país, en la Ciudad de México, después de julio, después de diciembre, que se tomó posesión por parte del gobierno local y federal, en relación con los datos que tenemos de las fuentes que ustedes ya conocen. Entonces, voy a tratar de hacer una presentación rápida, es un trabajo muy acucioso, muy preciso, entonces después de ello vamos a entrar en nuestro diálogo y mientras podemos ir desayunando, yo no tengo que que lo haga, no hay problema, por favor. El DISI es un informe de inteligencia del delito para la ciudadanía. ¿Qué sentido de inteligencia? Que sí estamos recogiendo información de todo tipo, no solo aquella que se presenta en las fuentes abiertas y no solamente las de las denuncias. Inteligencia quiere decir básicamente recoger información, analizarla y proyectarla para que pueda constituirse en un mecanismo, digamos, más elaborado para resolver problemas. Es la forma que tiene el Consejo para decirle a la ciudadanía que diga sí a la denuncia y es también un insumo. Como les dije, es secretario ejecutivo, datos que se publicaron hace 2 días, hace 48 horas, datos de la Procuraduría que están abiertos, nuestros datos y dentro de nuestros datos algunas de las líneas que están, como por ejemplo la línea de trata y algunas otras.
Este es el espacio geográfico del que hablamos. Son los 18 municipios colindantes y las 16 alcaldías. El contenido de lo que presentamos es incidencia delictiva del fuero común en la zona metropolitana, estadísticas de las denuncias que recibimos en la línea de seguridad y alertas por detección de ciertas nuevas modalidades de acción delictiva. Estas son las dimensiones que ya les platiqué: denuncia, inteligencia, seguridad e innovación. Primeros elementos para entender de qué estamos hablando. En 2018 fueron 415.907 delitos, 34.659 delitos cada mes, 1.139 delitos cada día, delitos registrados. Esta es una forma en que les queremos presentar la distribución de delitos. Con estos cuadros estamos representando la parte más oscura: el 60% de delitos tiene que ver con el tema patrimonial, 18% dañan otros bienes jurídicos, el 12% en particular se refieren a la vida y la integridad corporal. Esta información la vamos a subir en nuestra página, que va también a ser modernizada. Estamos en ese proceso, esperamos que en unos 8 días ya esté esa página completamente diseñada, y por lo pronto esto sube en la página así como está. Ahí ven las agregaciones en la parte derecha inferior con algunas precisiones adicionales que están abajo detalladas. La distribución de delitos en 2018, observen la variación. La repito, básicamente, si ustedes ubican del 10 al 12%, es decir, hay un agravamiento del tema de la violencia, es decir, de la vulnerabilidad, de la integridad de las personas en relación con 2015. Rápidamente. Homicidio doloso. Aquí estamos presentando gráficamente, muy claramente, 2.806 carpetas de investigación por homicidio doloso, homicidios condenados 1.582, 1.224 Ciudad de México. Están las zonas en la gráfica intermedia, la tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, están distribuidos, ahí están los rangos de intensidad del lado superior izquierdo de esa misma gráfica. En la gráfica derecha, en el extremo derecho superior, homicidio doloso y la curva ascendente que presenta en los últimos 3 años. Es decir, estamos hablando de 600 homicidios más en ese periodo, en ese trienio, en la zona conurbana. Se los vamos a pasar esto, es un boletín que les vamos a entregar. Básicamente queremos que vean que ya está ese instrumento ahí. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Secuestro. 132 carpetas de investigación en la zona metropolitana del Valle de México. Está en la misma lógica, la gráfica georreferenciada, y está la gráfica con una curva a su derecha. También están abajo claramente algunas zonas que preocupan: San Miguel de Otongo, Santa Marta, Catitla, Santa Marta, Catitla Norte, Segunda Presión, Santiago, Acahualtepec y Carlos Jan González. Y están notoriamente el aumento de 400% en la gráfica izquierda inferior, en la alcaldía de Tláhuac, 200% en Coyoacán, la Magdalena Contreras 200%, Cuauhtémoc 100%, Iztacalco 100%, Miguel Hidalgo 100%, Xochimilco 100%. Es decir, hay un aumento en la vulnerabilidad de quienes transitan o viven en la zona metropolitana en esas alcaldías, y ahí está descrita con precisión la vulnerabilidad a la que me estoy refiriendo. Trata de personas, algo muy importante. Estamos fortaleciendo con nuestros socios de Polaris, una asociación civil en los Estados Unidos, y tenemos una plática con ellos que vienen de Washington a visitar al Consejo Ciudadano la próxima semana. Ahí tenemos datos que son muy relevantes por parte de lo que se refiere a la data de Iztapalapa, un aumento de 400%, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Venustiano Carranza, entre las alcaldías que deben observarse respecto de los resultados que estamos viendo, recibiendo o siendo referenciados. Esto lo van a tener disponible en un rato ya en internet, pero vamos a pasar por aquí también, que nos tienen la oportunidad de que vean el trabajo que nuestras compañeras y nuestros compañeros en el call center, nuestros compañeros abogados, nuestros compañeros psicólogos,
nuestros compañeros consejeros están realizando y supervisando. Violencia familiar. Delegaciones que preocupan, alcaldías, perdón, Coajimalpa, Eugenio Carranza, Álvaro Obregón, Milpalta, Cuauhtémoc, colonias, Agrícola Oriental, Centro, Pedregal, Santo Domingo, Morelos, San Andrés, Totoltepec. Como ustedes pueden ver, no necesariamente es que en la Ciudad de México haya más violencia, sino que los reportes recibidos de violencia familiar son menos en el Estado de México. Es decir, estamos hablando del registro, no necesariamente de la realidad de la ocurrencia. Por lo pronto ese es el balance que tenemos. Probablemente, conforme se genere una cultura cívica y de la denuncia más amplia, tendremos mucho más datos de lo que está ocurriendo en el Estado de México, en particular en los 18 municipios a los que hacemos referencia. Extorsión, algo muy importante. Tenemos aumentos muy relevantes en Iztacalco, en Venustiano Carranza, en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en las colonias, siempre está saliendo. Centro, Doctores, Roma Norte, del Valle Centro, Lomas de San Lorenzo. Como ustedes saben, y lo platicamos en la conferencia anterior, la extorsión prácticamente ocupa 1/3 de las llamadas de denuncia que recibe el Consejo. Fraude. Muy importante también advertir que no es que en la Ciudad de México ocurran más fraudes, es que los registros, los números que hay en el Estado de México son bajos porque hay un registro, consideramos nosotros, deficiente de la realidad de lo que está ocurriendo también en el Estado de México. Además, no es la totalidad del Estado de México. Sin dejar de considerar que los municipios que están ahí representados tienen una altísima relevancia económica y también de incidencia de delitos. De nuevo, las colonias que están en el top 5 son Doctores, Centro, del Valle Centro, Polanco, Subrayo Polanco y Juárez, la colonia donde se encuentra el Consejo y donde entiendo yo que estamos ahorita. Lesiones dolosas. Aquí sí sorprende que los municipios conurbados, las lesiones dolosas, a pesar de que hay un subreporte de datos, son tremendamente superiores a las que hay en la Ciudad de México. Prácticamente podríamos decir que 1 de cada 5 ocurre en la Ciudad de México, 4 de cada 5 ocurren en los 18 municipios colindantes que estamos refiriendo. Y de nueva cuenta, sí, como ustedes ya lo reportan el día de hoy y como se saben los medios, Xochimilco es el número 1 en lesiones dolosas. Tláhuac, Álvaro Obregón, Gustavo Madero, como ustedes saben y lo reportan también el día de hoy, son alcaldías que es muy importante observar. Las colonias, de nueva cuenta, Centro, Morelos, Doctores, Roma Norte. La Roma va a ganar premios en un lado y va a ganar preocupación en el otro. Aparece en varios de los reportes que estamos presentando. Robo de vehículo automotor. 52.461 y de ellos, de nueva cuenta, 4 de cada 5 en municipios conurbados, es altísimo. Y aquí sí hay un registro, como ustedes saben, porque para recuperar el seguro pues hay que reportar, entonces en esa medida es más difícil que haya subrepresentación estadística de los datos. Colonias, Agrícola Oriental, Desarrollo Urbano de Quetzalcóatl, Santa Cruz de Igual, Constitución del 17, Central de Abasto, Zona Oriente, que sigue apareciendo como una zona preocupante de la Ciudad de México. Robo a casa de habitación. Muy importante observar lo que pasa en las colonias de la Benito Juárez y la colindancia inmediata, sí, en la alcaldía Cuauhtémoc y también en la parte oriente de la ciudad. Narvarte del Valle Centro concentran ellas solas prácticamente el 60% de los robos a casa de habitación. Es altísimo, me refiero a los top 5. Y de las alcaldías Milpalta, donde estamos teniendo un registro de un incidente que hubo, si ustedes saben de la noticia a la que me refiero, no sabemos a veces si es un asunto de allanamiento, no sabemos si es robo a casa de habitación, porque está investigando la Procuraduría, me refiero al caso de un académico. Está la alcaldía Cuauhtémoc, está la alcaldía Azcapotzalco, está la alcaldía de Tláhuac. Robo transcendente en vía pública. Está muy clara ahí también, de nueva cuenta,
centro, zona centro en sentido amplio, todos los pequeños barrios alrededor al centro. Morelos, en particular, solamente Morelos destaca ahí con un quinto del número 1 del centro. Roma Norte del Valle Centro. Destaca Roma Norte del Valle Centro. Otra vez. Robo el transporte público colectivo. Otra vez. Tepalcates, Unidad de Ejército, Lomita Zaragoza, Erika, La Pantitlán, Santa Marta, Catitla, al oriente de la ciudad. Las alcaldías, en primer lugar, Milpalta, segundo lugar, Iztapalapa, tercero, Tláhuac, cuarto, Coajimalpa. Robo a negocio, de nueva cuenta, el centro y el oriente de la ciudad, con, otra vez, una colonia muy importante, gigantesca, dentro de la delegación Benito Juárez, que es la Colonia del Valle. Milpalta, otra vez, muy destacada su presencia, antes no aparecía, no estaba presente en los datos de ciencia delictiva con esa fortaleza con que ahora está. Robo de autopartes. Robo de autopartes no es que en el Estado de México no se tenga, pero según existe una interpretación válida, hay una subrepresentación de los datos, no se considera a veces oportuno reportar autopartes. En ambos códigos penales se encuentra considerado el delito de robo de autopartes. Si bien la incidencia es menor, debido a que la población del Estado de México, según entendemos, prefiere, comillas, dicen algunos ciudadanos, no perder el tiempo, no denunciar ese tipo de hechos. Es un asunto también de cultura. En la Ciudad de México hay una cultura cívica que está impulsando la denuncia y también los datos lo revelan. La denuncia que después pasa a la presentación de la acción penal ante el Ministerio Público. Otros robos, objetos de celular, son muy importantes. Hay que decir que el subreporte del robo a celular, que fue ordenado en la administración anterior, permitió decirle a la autoridad que había un descenso de la inseguridad relacionada con otros robos, porque separaron los graves de los no graves y separaron también el reporte de los robos. Si todos se reunieran, tendríamos aumentos registrados retrospectivamente en la Ciudad de México, y no como se indicó entonces en los 3 años previos, una disminución presunta que en realidad nunca existió. Otros delitos del fuero común, delitos contra otros bienes jurídicos afectados, como se sugiere narco, menudeo, amenazas, allanamiento de morada, evasión de presos. Milpalta destaca también, otra vez, notablemente. Tenemos otra vez las colonias Centro, Doctores, del Valle Centro, Roma Norte, Narvarte. Daño a la propiedad. Daño a la propiedad, como ustedes saben, se trata de hechos materiales de destrucción o deterioro de una casa, mueble, inmueble, ya sea ajena o propia, en perjuicio de un tercero, según la definición que también comparte el INEGI. Las colonias Santa María la Ribera, Anáhuac, San Jerónimo Liz, el Centro, La Joya, Coajimalpa de Morelos, otra vez. Clasificación, nos referimos a lo que tiene que ver con clasificación de manera particularmente, documento y sellos y declaraciones judiciales. A esas clasificaciones nos referimos. De nueva cuenta, Tláhuac aparece notoriamente, Colonia Centro, otra vez del Valle Centro, Roma Norte, Polanco de nuevo, Texcoco, conocidos popularmente como Invasiones, La Magdalena Contreras a la cabeza, Benito Juárez, destacadamente, Milpa Alta, están ahí, y en los, como carpetas de investigación, en una situación que hay que investigar, que hay que darle seguimiento, es cómo coincide el espacio de los poderes con el espacio de una necesaria supervisión adicional de lo que pasa en el centro. Narvarte, San Andrés Tuxtepec, Roma Norte, Doctores. Abuso de confianza, teniendo en cuenta hay un subreporte en los municipios conurbados, colonias del Valle de Nuevo Centro, Polanco otra vez, Roma Norte, Doctores. Magdalena Contreras permanece, Benito Juárez, destacadamente otro tipo de delitos, y se introduce allí la alcaldía de Benito Juárez. Amenazas, Centro otra vez, altísimo, el doble de la colonia Doctores,
Doctores, Morelos, del Valle Centro, Santa María la Ribera. Estadísticas de las llamadas que recibimos en la línea de seguridad, esta línea que es muy importante reconocer como una fuente adicional de datos cualitativos y cuantitativos que son útiles para pensar lo que está pasando, para analizar, para sugerir, para llegar a soluciones en la Ciudad de México en materia de seguridad, procuración de justicia y eventualmente en otro reporte que presentaremos, esperamos en unos 2 meses, en penitenciaría. Se atendieron 197.523 llamadas el año pasado, se generaron 58.066 reportes para atención de las diversas causas y acciones. Esto quiere decir que recibimos la llamada y a veces de la llamada se pasa el reporte, a veces solamente es la llamada. La gente prefiere no seguir más allá de la llamada. Está desarrollando una especie de desahogo, una conversación que se extiende en promedio 8 minutos y ahí se detiene. Y a veces pasa a una acción que es la solicitud de la presencia inmediata presencial de un abogado o de una psicóloga y a veces después decide iniciar la acción penal. Nosotros los acompañamos en la primera etapa en esa acción que se presenta ante el Ministerio Público. Aquí se presenta gráficamente muy claro las llamadas en la línea de seguridad. Las extorsiones ocupan claramente una parte muy importante de la actividad de denuncia en la Ciudad de México. Ayer mismo estábamos atendiendo una llamada personalmente de una persona que estaba tratando de abrir un negocio, abrió un negocio hace un mes y en la delegación Coyoacán se han presentado para, la alcaldía de Coyoacán se han presentado para amenazarla y requerirle dinero, o si no, van a tomar represalias contra ella, prácticamente golpear o se dijo asesinar a la persona. Entonces, ¿qué hace esa persona en esa circunstancia? Compartimos la denuncia con las autoridades, en el respeto de la confidencialidad no damos más datos de ello, pero se está compartiendo esta preocupación que hay sobre el tema de la extorsión. Alcaldía Coyoacán. Muy importante esta gráfica porque ahí están reunidas con la línea en medio que es el 50% de las llamadas son realizadas por mujer o se refieren a mujer. Es decir, el género femenino, género masculino, es importante también identificar como un tema que es conveniente observar y analizar. Estamos realizando los primeros datos, vamos a ampliar la batería de preguntas y debe ser muy sencilla para que la gente no se aburra mientras está recibiendo una demanda, una denuncia o un reclamo. Como ustedes pueden ver claramente, en los temas de violencia familiar, en los temas de maltrato infantil, en los temas de protección de los animales y en los temas de apoyo psicológico, recibimos una mayor solicitud de intervención de parte del género femenino. Los temas en amarillo, particularmente claro en caravana migrantes, tema de denuncia de corrupción de autoridades federales y estatales, que es el CIDEC, el tema de reordenamiento de trabajadores no asalariados, esto es branileros, son más frecuentes del lado de los hombres, así como el tema de vialidad, los hombres se quejan más del tema de vialidad que las mujeres. Actividad delictiva, 1984 reportes sobre actividad delictiva, 1236 pertenecen a delitos, ahí está la distribución en la gráfica de pago de llamadas. Esta otra distribución de actividad delictiva, el robo es muy importante, violencia familiar, narcomenudeo 100, amenazas 91, ahí está la distribución de los tipos de delitos denunciados durante el 2018. Más que numérica, es proporcional, como ustedes pueden ver. Extorsión muy relevante, ya lo decíamos, 33.008 reportes de extorsión en 2018. 29.941 de ellos tentativas de extorsión, 1.777 extorsión consumada, 1.290 informativos. Esto quiere decir que el informante no tiene contacto directo con la víctima, pero informa del hecho o pide asesoría. Víctimas por género,
Esto estamos introduciendo en esta idea de innovar en los datos, de innovar en las sugerencias, innovar en la perspectiva que debe ser constitutiva de lo que es este producto, que es el DC a la denuncia y DC como un reporte para la seguridad y en contra de la incidencia efectiva en la capital del país. La gráfica del PAI, víctimas por género, 54% mujeres, 46% varones. Llamadas de sondeo, secuestro virtual, amenazas, supuestos integrantes de organizaciones delictivas, 4.030 llamadas sobre eso. Supuestos, verdaderos, no sabemos. Copycat, como ustedes bien saben, en el fenómeno delictivo, en una especie de acreditación de lo negativo. Alguien dice que es una determinada organización para impactar sin pertenecer a ella sobre la posible víctima. Trata de personas. 1.389 llamadas se recibieron en el 2018. 131 fueron tipificadas como trata y fueron llevadas más allá, hacia la denuncia, hacia el otro espacio. Víctimas por género, 77.2% son mujeres. La incidencia de la trata está ahí claramente representada. Estamos hablando de que es un aumento de más de 100% en 2 años. Formas de explotación reportadas: explotación sexual, mayoritariamente trabajo o servicios forzados, después explotación laboral, mendicidad forzada, utilización de personas menores de 18 años, matrimonio forzado servil y esclavitud. Maltrato infantil, 300 reportes de maltrato infantil en 2018. El número parece no ser muy alto, pero es muy representativo de que se hagan llegar denuncias al Consejo. Están hablando de este proceso, es muy relevante y nosotros vamos a recuperar y a motivar la denuncia sobre maltrato, sobre violencia de género, sobre violencia contra la comunidad LGBT. Maltrato animal, muy relevante, una de las denuncias más frecuentes que tenemos es la que se refiere a reportes de maltrato animal, 1.653 llamadas que tienen a este fenómeno. Acompañamiento jurídico, que es lo que hacemos, así como acompañamiento psicológico presencial y telefónico inmediato, directo. 1.249 acompañamientos realizados el año pasado y el acompañamiento por género, 55% es requerido por el género femenino. Tipos de acompañamiento de nueva cuenta destaca extorsión. 332 de los acompañamientos requeridos y realizados se refieren a extorsión. Robo a casa habitación, sí, violencia es muy importante. Robo aparece de manera alta también. Viaja segura. 134 reportes de atención en viaje segura durante 2018. Es bajo aún, vamos a promover esta línea de atención para que se promueva la denuncia sobre esto, es decir, cuando las personas se sienten inseguras. Y a propósito de algunas noticias que han estado saliendo que revelan claramente que hay una pluralidad de datos que algunos wannabe delincuentes o delincuentes están tratando de utilizar para aprovechar la información sobre las personas y hacen inseguro el viaje, particularmente de las personas del sexo femenino. Alertas por detección de nuevas modalidades de la acción delictiva. El 30% de las llamadas que recibimos en el 5533 y 5533 son reportes de extorsión. Las víctimas ponen a la venta un automóvil. Resulta que los delincuentes contactan a las víctimas, vía telefónica, la cita para llevar a cabo la transacción y ver el automóvil. La transacción no tiene lugar, se retiene el automóvil e inclusive después le piden a esa persona que entregue más dinero para recuperar el automóvil que eventualmente ya se utilizó para un delito. Gota a gota, como ustedes saben, el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México visibilizó el problema el 16 de enero. El modo de operación ya lo saben ustedes. Básicamente es una estrategia de los organismos criminales para crear un control territorial por el cual empiezan a cobrar derecho de piso. A partir del 1 de enero de este año, la línea de seguridad se han registrado 48 llamadas telefónicas que se han compartido con el secretario de Seguridad Ciudadana y con la procuradora, con el maestro Jesús Horta y con
la procuradora Ernestina Godoy, dice, siguen compartiendo cuando se nos solicita, después de que ya se hizo las llamadas individuales, se comparte también como datos agregados. Vamos a tener una reunión el próximo sábado en algunos aspectos de esto con el Gabinete de Seguridad. Eso es básicamente la información. Lo más importante es, uno, el Consejo reanuda, después de 3 años de silencio, la necesidad de reflexionar sobre los números, los datos, tratar de construir mecanismos, insumos, herramientas que contribuyan a entender el fenómeno y también a contribuir con las autoridades para que tenga efecto la acción del Consejo en su coordinación. Así que esa es la información que queríamos compartirles, es básicamente esta decisión de que nuestros compañeros, nosotros, en la coordinación con las autoridades, necesitamos tener más información, necesitamos compartirla con ustedes, necesitamos tener insumos nuevos y una nueva actitud de servicio con la gente para que se sienta todavía más confiada de entregar detalles, de conocer información sobre lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y en estos 18 municipios que son parte de la tarea para entender lo que ocurre realmente con la incidencia delictiva en el Valle de México. Así que estamos a sus órdenes. Y si nos presentamos, recordamos, ya se conocen entre ustedes, conocemos entre nosotros, recordemos quiénes somos, dónde venimos. Por favor. Salvador, buenos días, Manuel Bello de la Agencia Nacional. Oiga, preguntarle si cuáles son los delitos que más se quejan a la Ciudad de México. Veía aquí su informe, sus estadísticas, este robo, desmiéntame o confirme, el robo a transeúnte con casi 10,000 casos, el robo a vehículo y el robo de autoparque. Está diciendo, Vamos a entregar un boletín donde están los datos más agregados aún. La pregunta es si uno de estos datos es impreciso. Preguntarle si cuál es el delito que más. Yo veía estos tres identificados, estos tres, sí. En términos de número, el robo tiene una altísima presencia. Déjenme regresar a la gráfica central donde está la distribución total. Los robos al patrimonio, lo que tiene que ver con la integridad del patrimonio ocupa el 60%. Creo que relacionando los números y relacionando la proporción, está muy claro que la incidencia delictiva acerca de la integridad del patrimonio es la más importante. El número, no necesariamente en violencia, el número. Entonces, si reunimos la lectura de esta gráfica con la lectura específica del conjunto de gráficas sobre robo, pues tienen la suma de la relevancia de estos delitos relacionados con patrimonio. ¿Sí? Están los robos de vehículo, altísimo, robo de habitación, 19,000, 11,000, 23,000, 10,000, 70,000, 53,000. Daño a la propiedad, el robo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Están los números y está al inicio de la gráfica que te dice 6 de cada 10 de los delitos tienen que ver con el patrimonio. ¿Sí respondes? ¿Quién? Buenos días, Raúl Flores de Grupo Imagen. Preguntarle cuáles son las alcaldías y las colonias con mayor incidencia delictiva, ya que mencionaba la colonia Roma, la colonia del Valle, y qué delitos son los que se están cometiendo, porque son colonias que en los últimos años no figuraban dentro de las estadísticas delictivas. Claramente las mayores son la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía Iztapalapa, la alcaldía Gustavo Madero, Xochimilco, Tláhuac, Iztacalco, Iztapalapa, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Milpa Alta, ya mencioné Gustavo Madero. Como ustedes pueden ver, Coyoacán aparece, no aparecía con esa incidencia, ya aparece Coyoacán.
ya mencioné Claudia, la Magdalena Contreras también. Pues prácticamente estas que acabo de mencionar son las que aparecen en los primeros sitios de diversas incidencias. Y sí aparece recurrentemente, lo que es obvio para todos nosotros, por los datos, por lo que escuchamos, por lo que reportamos, el centro. Porque es el núcleo de algo que está ocurriendo, como todos ustedes saben. Pues sí, la conexión con respecto de las colonias que antes no aparecían, sí destacan, por supuesto, el Valle, Narvarte, Roma, básicamente. Doctores ya aparecían, históricamente ha aparecido la colonia de Doctores. Y estas tres colonias que menciono de la delegación de la alcaldía de Juárez están altamente relacionadas con asuntos patrimoniales. Y toda la Ciudad de México sí se distingue del Estado de México porque ocurren menos incidentes de lesiones, aunque sí altamente registradas en ciertas alcaldías por conflictos que ustedes ya conocen y ustedes reportan cotidianamente, pero en los datos agregados es todavía en este momento la Ciudad de México menos violenta, según los datos, de lo que es el Estado de México. ¿Otra pregunta? Gracias. Buenos días para todos. Soy Javier Navarro de Radio Pública. Es con respecto a estos 3 años de que no se daba información por parte del Consejo. Esto por un lado, y por el otro lado, la información que proporcionaban las autoridades encargadas de seguridad, inclusive desde la misma jefatura de gobierno, de que todas las estadísticas delictivas iban a la baja. Este fue un discurso que se manejó posiblemente con aspiraciones políticas, pero bueno, se mencionaba esta baja y por otra parte este silencio por parte del Consejo Ciudadano. ¿Qué opinión le merece esta situación cuando se veía que pues simplemente la delincuencia se desbordaba aquí en la capital del país? Y por otro lado, en cuanto al tema de la denuncia, se veía que por parte de elementos de ante la anterior Secretaría de Seguridad Pública, una de las tareas que tenían era precisamente tratar de que las personas se desistieran de ir a denunciar, de que pasaran al Ministerio Público a levantar alguna denuncia precisamente por algún ilícito. Y por otro lado también, esto que se vive en las agencias del Ministerio Público, hay veces que se tardan 2 o 3 horas en atender a una persona, se llegan a juntar hasta 15 en el mismo tiempo, y precisamente por este tiempo que se tardan las personas prefieren irse porque ya no están dispuestas a perder el tiempo de esta forma. Se va a trabajar en esto, que es lo que se va a hacer por parte del Consejo Ciudadano. Gracias. Son 4 preguntas. La primera, sobre el silencio previo, lo que nosotros tenemos que decir es que a partir de este momento, nosotros vamos a trabajar de una manera lo más transparente que podamos, vamos a tratar de dar a conocer y compartir nuestros datos, lo hacemos con las autoridades y lo vamos a ver con ustedes. Eso es lo que yo podría decir. Este es un momento que estamos presentando precisamente este instrumento, que es una forma, es una plataforma que ustedes ven que está tratando de recoger los números, los datos, las proyecciones. Eso es lo que vamos a hacer en adelante. Sobre el subreporte, nuestra información de fuentes policiales es que había una instrucción, particularmente después del 2016, de no reportar más de 600 delitos y dividir todos aquellos que eran superiores en número, de tal manera que no pudieran agregarse y parecer que y reflejarse claramente que estaba creciendo la incidencia. Había una instrucción dada en la Subsecretaría de Inteligencia e Información Policial para no reportar más de 600 delitos en ciertos momentos de los siguientes años, 2016, 2017 y 2018. Si ustedes suman todos los robos a celular y los robos patrimoniales sin violencia, y lo suman retrospectivamente, se van a dar cuenta que era una falsedad que se hubiera disminuido la incidencia delictiva. Sobre esas preguntas que se están haciendo. Sí, efectivamente, encontramos en diciembre en algunos ministerios públicos que había estos ministerios públicos llamados fantasma que decían: no presentes tu denuncia, no tiene caso, vas a perder tiempo. Lo comentamos con la procuradora del Ministerio de Gobierno y empezaron a hacerse
visita sorpresa a las agencias del Ministerio Público, y hay un proceso sobre eso de reestructuración en el Ministerio, que hay que supervisar diariamente. Pero sí se comentó desde diciembre y hay un proceso al respecto. Sobre la tardanza del Ministerio Público, sí tiene que ser mucho más eficiente las agencias del Ministerio Público. Hay un proceso de reestructura que estamos conversando con la Procuradora General de Justicia de la capital, y hay un diálogo sobre eso, hay quejas sobre eso y se están canalizando directamente a la autoridad. Respondemos con preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Sí, perfecto. Gracias, Juan Carlos Alarcón de MBS Radio. Doctor, yo quiero preguntarte, que se habla mucho de los esfuerzos que se hacen en una y otra institución, la colaboración por parte del Consejo Ciudadano, pero quisiera que nos estuviéramos un poquito en la materia de impunidad. Se denuncian, hay infinidad de denuncias como lo estás mostrando en las gráficas, pero el caso es que poco se resuelve. La gente asiste a las agencias del Ministerio Público a denunciar los hechos que le afectan, pero cuando se lleva el proceso de investigación y cuando hay corrupción arraigada, enquistada en las instituciones, los resultados son mínimos. Se habla de denuncias, pero no se habla del resultado de esa denuncia. Y apenas en un caso concreto que ayer discutimos con la Procuradora, que fue el tema de esas personas, unas imágenes que salieron en televisión sobre un robo a una persona en Iztapalapa. Nosotros tuvimos directamente contacto con esa víctima, presentó su denuncia, presentó el video, hubo seguimiento por parte de un GPS en un teléfono, hubo seguimiento de cámaras de C5, pero el Ministerio Público determinó que no podían presentarlo ante el juez de control porque hubo irregularidades en la detención, irregularidades de que el chico no estaba a bordo de la motocicleta. Entonces, un ejemplo como ese, que ocurre a diario en la Procuraduría, están dando, parece ser que al traste a todos los esfuerzos institucionales. Entonces, en esa materia de impunidad, ¿cuál es el punto central en el que va a trabajar el Consejo Ciudadano? Bueno, lo primero es sí reconocer que los errores de procedimiento pueden dar al traste con una investigación, eso lo sabemos, todos. El segundo elemento sí es un tema de la impunidad, sí, por supuesto, tiene que existir una determinación de la autoridad de eliminar la corrupción y la ineficiencia. Pero eso tiene que estar acompañado por la persistencia en la denuncia, porque de otra manera, si no hay presentación, si no hay ratificación, no hay posibilidades de continuar con el proceso. Y hay que decir que todavía estamos en la zona en la cual probablemente 9 de cada 10 delitos no se registran. Todavía estamos en esa zona. Por eso es muy importante la línea de denuncia del Consejo. Necesitamos incrementar muchísimo las denuncias para saber cuál es el estado real de la incidencia delictiva, porque los datos, el 80% de los datos que les presentamos son datos registrados, es decir, personas que abren carpetas, que presentan denuncias, que piden intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la Procuraduría a través del Ministerio Público. Pero el 90%, según todas las voces, en este momento el 90% de los delitos, particularmente robos menores o básicamente patrimoniales o lesiones muy menores o amenazas, no están reportados. Eso a nivel nacional. Hay todavía una ausencia de cultura cívica que impulse a la gente a creer en la autoridad, a creer en los organismos que pueden ayudar, a creer en la propia persona, en su capacidad de denunciar. Hay una cultura de lo que vemos y vimos señalando. Hay inclusive personas que no asumen sus derechos como derechos exigibles. Así que es necesario que veamos la impunidad desde un punto de vista variado. La autoridad tiene que hacer lo suyo, la ciudadanía tiene que denunciar y la ciudadanía tiene que empoderarse para reconocer que sin su participación es imposible resolver los problemas de seguridad. La autoridad tiene que ser acompañada por una ciudadanía que despliega la defensa de sus derechos. Sin eso no es posible disminuir la incidencia delictiva. Entonces, sí, la impunidad es un problema de la autoridad, pero también es un problema que debe ser atendido por la intervención ciudadana que se presenta en denuncias y en la confirmación de la denuncia. Sin eso tampoco es posible avanzar. Y por supuesto, la capacitación de la autoridad tiene que mejorar en términos de la policía preventiva y también de los ministerios, de la Agencia
de la agencia del Ministerio Público y de los policías de investigación ministeriales. Ellos sí están obligados, por supuesto, a mejorar sus capacidades y también el primer respondiente para reportar un delito y para establecer procedimientos adecuados que no sean tirados fácilmente por un abogado defensor. En el caso del PCC. ¿Sí respondí? Buenos días, doctor Israel Cimarrón, del Sur de México. Preguntarle primero, cada cuánto van a hacer este tipo de reportes de manera pública. Dos, saber si en estos días que hubo desabasto de gasolina ustedes recibieron denuncias a través de su línea de venta ilegal de combustible o reventa de combustible. Y por último, preguntarle sobre esta situación que está ocurriendo en la zona centro de la ciudad, que vemos en colonias como el Centro, Morelos, Roma, del Valle, que prácticamente es todo lo que ocurre dentro del circuito interior, ¿no? Digamos que es esta zona de la Ciudad de México. ¿Cuál es la explicación que usted encuentra a lo que está ocurriendo? Porque son delitos como homicidio doloso, como narcomenudeo, robo a transeúnte, robo a casa habitación, donde coincide justo con esta operación de bandas como el de gota a gota, como el de robo a casa habitación por parte de colombianos. ¿Cuál es la explicación que usted pone en estos datos que nos muestra que usted encuentra a lo que está ocurriendo en esta zona de la Ciudad de México? Gracias. Sobre la periodicidad, nuestra intención será que cada mes, pero va a depender también de cómo mejoramos la batería de pregunta que la probemos, porque cuando una persona habla molesta o temerosa para hacer un reclamo a través de nuestra línea, a veces no podemos recoger todos los datos. Entonces vamos a probar qué datos podemos agregar para ir planteando una comparabilidad de los datos. De tal manera que podemos tener datos que tengan género, tal vez edad, tal vez estatus socioeconómico, probarlos y a ver si el tiempo de la denuncia vale, porque si en vez de recoger la denuncia y canalizarla vamos a ocuparnos en los datos estadísticos, vamos a perder nuestra misión, que es darle canal a la denuncia. Entonces vamos a probar eso, esperamos que cada mes. Sobre las denuncias, ¿qué me dijiste de las denuncias? Si hubo venta ilegal. Sí hubo algunas y sí hubo una intervención nuestra reivindicando la misión que tiene el Consejo sobre Promoción de Cultura Cívica para llamar a la gente a denunciar. Hubo algunas, muy pocas realmente. La Ciudad de México se comportó de una manera muy distinta al resto del país. Me parece que hay una capacidad y una actitud para responder a un llamado que hizo la jefa de gobierno sobre el tema de comportarse de acuerdo al lenguado. El propio secretario Osa presentó datos en los cuales 65% más o menos sí siguió la sugerencia que se presentó de no ir a cargar la gasolina los días que no correspondían al engomado. Sí es necesario decir que sí hubo denuncias muy pocas, sí hubo una intervención en cultura cívica. No tengo el dato, si me permite lo busco y te lo paso si me das tus datos. A ver si te lo podemos dar en unas horas y te lo entrego. Sobre el centro, nosotros le ratificamos nuestro compromiso de entregarles a fines de febrero una perspectiva de este tema. Sí tenemos que tener una lectura real de lo que está pasando en la Ciudad de México. Eso quiere decir que nosotros no nos vamos a negar a hablar del tema que tú estás refiriendo. La autoridad tampoco lo está haciendo. Entonces sí queremos presentarles a ustedes un diagnóstico a fines de febrero, lo habíamos dicho en la conferencia pasada, pero antes de eso sí podemos decir que por supuesto ocurre que las organizaciones criminales actúan donde perciben más débil el cinturón de seguridad, y más cuando están dentro de él. Creo que tú estás reportando la información y todos conocemos de qué estamos hablando. Esos organismos tienen una capacidad de actuación dentro y fuera de ese cinturón de seguridad que perciben debilitado. Entonces, por supuesto, todos los datos te indican que hay una presencia, pero también los datos te indican que esa presencia se ha extendido a otras alcaldías y que están decidiendo tener confrontaciones fuera del centro de su operación principal. Sí nos gustaría presentarles una perspectiva más amplia y precisa al mismo tiempo a fines de febrero, porque sí, obviamente, el debilitamiento o el agravamiento del tema de seguridad en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la zona centro, corresponde con un debilitamiento real, prácticamente un debilitamiento contundente de las capacidades de protección de la ciudadanía en esa área. Por razones que nos gustaría tratar en febrero, en detalle y con una perspectiva más amplia, que se incorpore asumir los datos, asumir las realidades y asumir también la sustentabilidad de lo que decimos en todo sentido, si me doy a entender.
Entonces, sí quisiera que nos esperamos a este momento. Sí hay que decir por lo pronto que por supuesto las organizaciones delictivas aprovechan el debilitamiento del cinturón de seguridad en la alcaldía de Cuauhtémoc y alrededor de la zona centro y de las 8 zonas o 4, cada quien como las divida, donde están ocurriendo las cosas. Hay algunas calles en particular que es clarísimo la intervención, ¿verdad? Entonces, sí, les pedimos que nos pueden atrever, nosotros vamos a presentarlo sobre eso. Ya están algunos datos agregados ahí de actividades de narcomenudeo y algunas cosas. Entonces, es básicamente eso, hay un debilitamiento y ellos perciben ese debilitamiento, mientras esa condición no esté desplazada, ellos permanecen interviniendo y aprovechan una línea que nosotros tenemos que desarrollar, que es movilidad y seguridad. Los que no están en operaciones más organizadas se dedican al ensayo de operaciones para ser admitidos en el primer círculo de la actividad de ellos, que es asaltando a mano armada en el tráfico. Son ejercicios de reclutamiento, o sea, nosotros, que son peligrosos para la ciudadanía, pero para ellos son una forma de irse incorporando a sus núcleos centrales de operación. Muy rápido, muy breve. Me llamó la atención el delito de extorsión, que es el que está recibiendo la tercera parte de la denuncia. Sí. Me detalle un poco por qué sigue siendo este delito una parte de la lista. También cómo se ha comportado el robo a casa de habitación, que también va a mover la lista. Y finalmente, ¿cómo prevé este nuevo gobierno? ¿Hay realmente alguna estrategia de la jefa de gobierno para realmente combatir y bajar los índices de opinión, por favor? Muchas gracias. Bueno, empiezo por la segunda. Obviamente existe una estrategia. Para empezar, hay una coordinación real cotidiana que encabeza la jefa de gobierno, donde está el gabinete de seguridad. Hay una disposición a analizar datos y a realizar operaciones. Se ha vuelto más difícil en los últimos 40 días, yo diría, la incidencia delictiva para los criminales. Sí hay una estrategia, tiene varios elementos. Hay un elemento social, hay un elemento de movilización territorial, hay un elemento operativo. 3.500 elementos se agregaron a la supervisión de los 847 cuadrantes la semana pasada, que fueron liberados por la Universidad de la Policía. Sí hay un proceso de atención específico, en contraste con la descoordinación que había previamente. Está claro que reunión cotidiana a nivel local y nacional está produciendo más información, está produciendo inteligencia, está produciendo operativos, está produciendo intervención. Ahora, eso hay que observarlo a partir de los resultados también, y eso se verá en el curso de los meses. Sí existe esa estrategia, sí existe ese diálogo. Sobre extorsión, primero hay que entender que una cosa es la tipificación de los delitos desde un punto de vista político, la atención de ellos desde el punto de vista de la policía, la atención de ellos desde el punto de vista del Ministerio Público. Y yo me hago esta pregunta y a ver si nos acompañamos en esa reflexión. ¿No será cierto a veces que la forma de catalogar los procesos nos impide ver de conjunto el tema? Yo digo que sí, porque el tema es el siguiente: hay varios delitos que se cometen para realizar cierta operación. ¿Cuál es la operación real? La operación real es la operación de una empresa criminal o de conjuntos de empresas criminales o de individuos que actúan individual y empresarialmente, que quieren extraer un producto, un servicio, una riqueza de otros. Entonces, varios delitos se cometen en la misma operación. Puede empezar con la amenaza, la extorsión, el robo, puede pasar a lesiones, puede pasar a la pérdida de la vida. Entonces, en la misma operación, varios delitos ocurren. En ese sentido, lo que estamos viendo es que hay una disposición de la ciudadanía a denunciar una parte muy visible, que la Ciudad de México se resiste y no va a aceptar, que es el tema de la extorsión. Si una persona abre un negocio y de inmediato aparecen algunas personas para amenazarla, esas personas están llamando. Nosotros atendimos, insisto, yo personalmente una llamada el día de ayer sobre eso. Pues la gente dice: yo no quiero cerrar mi negocio y no quiero subordinarme a entregar dinero a estas personas. Se advirtió incluso a esa persona: la próxima etapa va a ser que a usted le van a dar un celular, y de ese celular van a querer que usted misma le llame para que recojan el dinero.
Entonces, hay una resistencia en la Ciudad de México, por supuesto el Consejo la acompaña y la autoridad también, a subordinarse a la extorsión. Entonces, la extorsión es muy importante porque revela esa actitud de una ciudadanía más politizada, más dispuesta, que dice, yo no quiero aceptar la extorsión. Y también es parte de un conjunto de delitos que pueden ocurrir en la misma operación. El robo a casa habitación es muy importante y también hay que verlo desde un punto de vista como lo ven ellos, los delincuentes, delictivo empresarial. ¿Qué es lo que ven los delincuentes? Si tienes, dicen ellos, perciben ellos, si tienes una capacidad de inteligencia de identificar qué edificios, qué casas están vacías, las marcan, como ustedes saben, hay marcas que se dejan en el piso, que se dejan en la pared, que dicen, vive persona sola, sale persona sola, viven 2 personas adultas mayores, tienen 4 niños y 2 personas que les acompañan. Lo marcan en las casas, tienen personas que les dicen, salieron a comer. Tienes 15 minutos, tienes 30 minutos y hacen operativos de menos de 15 minutos y dejan desnuda de valores cualquier casa de habitación. Entonces sí es importante advertir que el robo a casa de habitación se ha convertido en una empresa sofisticada, que al menos 6 bandas se ocupan de ello y que sí tienen presencia de los mismos individuos que la jefa de gobierno y la procuradora señalaron como asociados al tema del gota a gota. Sí es importante indicarlo. Y frente a ello no podemos refugiarnos en los tips convencionales de pues cierra tu casa bien. No, necesitamos coordinación vecinal, necesitas coordinación comunitaria porque es insuficiente lo que tú pensabas que funcionaba. Ellos tienen una capacidad empresarial sofisticada, usan inteligencia a su modo, saben los reporteros que dejan su casa sola, creen que son reporteros o son funcionarios. No sé si a alguno le ha pasado, pero no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. ¿Cuáles fueron las delegaciones que más En el caso de la alcaldía Benito Juárez destaca claramente con robo de casa habitación. Hay un problema de confianza por parte de los vecinos, de falta de supervisión y de promoción de cultura cívica de parte de la autoridad, probablemente, digo probablemente, porque ahí claramente es como dicen los muchachos, los niños, ahí está el pan para ellos. Digo, ahí está el pan, no me refiero al pan del pan, sino al pan del pan. ¿Sí? Porque es relativamente fácil, todo el mundo se va a trabajar, clases medias relativamente acomodadas, edificios escasamente supervisados, y el robo a casa de habitación en la calidad de producción se convirtió en un verdadero problema y una fuente de impunidad. Yo mismo, el 19 de marzo, nos robaron todo, el año pasado, no, solo salir a comer. Entonces, está claro el repunte de robo a casa de habitación en la alcaldía Benito Juárez. Pero es distinto, el tipo de delito de lo que está ocurriendo en la alcaldía Benito Juárez y el tipo de delito de lo que está ocurriendo en el centro conectado con Xochimilco, el agua y las otras alcaldías que ustedes ya conocen, que están reportando el día de hoy. Entonces sí es importante entender la complejidad del delito, a propósito de esto de la extorsión y todo lo demás, que hay un conjunto de delitos en la operación empresarial de quitarle a alguien lo que es suyo. Y en ese transcurso, a veces nos perdemos tipificando los datos. Está bien, tener los datos, pero que de conjunto, ¿qué pasa? Hay personas, hay bandas, hay organizaciones que se reúnen físicamente en ciertos parques, ahí acuerdan qué hacer, se reúnen en ciertos lugares, en ciertas casas de seguridad y deciden su ruta cotidiana. Así como algunos tienen una orden de trabajo cotidiana, otros tienen, en el caso de las Fuerzas Armadas, una fatiga, ellos tienen una ruta diaria. Entonces, tenemos que dejar de pensar que en la Ciudad de México el delito es una incidencia ocasional. Lo es en la menor proporción, pero mayormente todo el mundo tiene rutas, tiene sitios, tiene lugares. Entonces, ahí es donde entra DC, que tenemos que introducir elementos de inteligencia para entender lo que está ocurriendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a algo que mencionó y retomarlo. Pregunto rápidamente a Alberto Cuenca, del portal Capital MX, sobre esto que comentó, esta instrucción que se dio desde la Secretaría de Control Policial, si mal no me equivoco, a que no se registraran más de 600, delitos. Esta orden vino, se puede asumir que vino de más arriba.
vino desde la jefatura de gobierno, desde el titular de la policía, en qué delitos fueron para todos los delitos, hacia dónde se desagregaron. Se puede decir o se puede hablar de que se orquestó institucionalmente una estrategia para maquillar las cifras delictivas. ¿Se puede afirmar eso? ¿Hubo una orden institucional para maquillar las cifras? ¿Y cómo repercutió eso pues, en la estrategia policial? Yo trabajé en la Subsecretaría de Inteligencia y Información Policial y no hay manera de que haya un subreporte si no hay una instrucción superior. Así que efectivamente hubo una instrucción superior para generar un subreporte de los datos para ocasionar la imagen de que se estaba disminuyendo sobre todo el robo patrimonial. Esa es la respuesta. No hay manera de que una dependencia subreporte información estratégica para la ciudad si no hay una instrucción superior. Y por otra parte quiero decirles que ya está el reporte completo para descargar en nuestra página, en nuestro sitio web, y básicamente a reserva que tengan alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Adriana? Sí, Adriana para el tema 6. Gracias. Buenos días a todos. Doctor, nada más para preguntarle, hemos publicado notas acerca de los intentos de secuestro de mujeres dentro de instalaciones del metro. Quisiera saber, porque son muchas denuncias que se dan en redes sociales, quisiera saber qué cifras tienen ustedes que les han reportado, sobre todo las mujeres, en torno a estos intentos. Y también preguntarle qué opina usted acerca de esta situación y este debate que se está generando en torno a la justicia que ciudadanos están haciendo por su propia mano. Y le hablo del caso de un señor, del camarero de 60 años, que actuó en defensa propia y mató a disparó contra dos extorsionadores. ¿Usted qué opina acerca de esta situación y de que se están generando este tipo de respuestas por parte de la ciudadanía? Gracias. Muy importante también entender de nueva cuenta al DC como un instrumento de información que tiene que ver con la inteligencia. 6 reportes de intentos de secuestro de mujeres en la condición que usted está mencionando. Ahora, ¿en qué contexto? Hay páginas, hay fanpages donde se exhibe, 40,000 seguidores tienen una de ellas, donde se exhibe cuando las mujeres suben al metro y cuando bajan. Y se establece un patrón para que se dice ahí promover la interrelación entre las personas. Ahí se está generando una enorme base de datos que no solamente utilizan las personas que quieren buscar entretenimiento o una relación con otra, sino bases de datos para otras personas sobre la actividad de las mujeres. Entonces, aquello que ingenuamente creemos que va a ser utilizado solamente para, como se dice, no sé si se dice así, pero ligar o opciones verbales semejantes, ¿sí? Pues está siendo utilizado también por organismos que no son dedicados a eso, organismos criminales. Entonces hay una ingenuidad en el uso de Internet y hay un desconocimiento del derecho a la propia imagen y a la privacidad. Nosotros tenemos que impedir, cuando estamos en el metrobús, en el metro, si alguien nos está tomando fotografías sin nuestro permiso, hay que detener. No quiero que me tomen fotografías. Si no se hace caso, que la autoridad intervenga. Nadie tiene derecho a tomar fotografías de una mujer, de un hombre, quien sea, en el metro, porque si uno no quiere que me tomen fotografías, no se toman fotografías y uno debe exigir. Entonces hay una ingenuidad ahí. Y a partir de esa ingenuidad, 40,000 personas, de las cuales algunas están vinculadas con otras cosas, están determinando los patrones de comportamiento de la gente que sube al metrobús, al metro y a otros servicios de transporte público. Entonces, dicho eso, sobre la primera pregunta, sobre opinar o no qué ocurre cuando alguien se siente amenazado en su persona. El Código Penal lo establece: si yo siento una amenaza sobre mi persona, una amenaza de muerte, tengo derecho, lo establece la ley, a defenderme. Eso lo establece la ley, como establece también el artículo 16 constitucional, el tema de que cualquier individuo puede detener a cualquiera otro en flagrancia, aunque no sea autoridad. Así que el tema del Consejo y el tema del DC es DC a la denuncia, pero DC también a tu defensa y a tu empoderamiento. Entonces resumo las dos preguntas. Tenemos derecho a negarnos a que tomen imágenes y datos de nosotros, y tenemos derecho a defendernos con base en lo que establece la ley. En defensa propia, ante la amenaza de mi vida, yo tengo derecho a defenderme hasta donde yo lo considere conveniente, de acuerdo al carácter de esa amenaza. Esa es la respuesta que está en la ley.
No es una respuesta que se le ocurrió al tamalero, es una respuesta que se le puede ocurrir a mí. La respuesta está en la ley. Las personas tenemos derecho a defendernos. Y sin duda hay que ejercer ese derecho acompañándonos cuando se puede la coordinación con las autoridades, pero cuando estamos solos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una pregunta más. Bueno, cerramos. Gracias. Buenos días. Buenas noches, de Canal Judicial. Preguntarle sobre este tema que está en el Congreso de la Unión, gracias, sobre la discusión de la creación del catálogo de delitos graves. Uno de ellos es robo a casa, habitación. Si bien es un delito grave, no se subió todavía a rango constitucional. ¿Cuál es la visión desde el Consejo Ciudadano sobre esto? Hay una discusión sobre esto porque ¿qué consideramos delito grave? Lo que atenta contra la integridad de las personas o aquellos delitos que suponen la prisión preventiva. La discusión en enero, bueno, hace 2 semanas, sobre la presión del catálogo, artículo 19, ¿no? Ahí hay una discusión. Yo considero que mientras no se asocie claramente tanto la idea de daño a la integridad de la persona con la prisión preventiva, no está definido claramente qué es delito grave. No sé si están de acuerdo conmigo, pero básicamente, si hay un peligro de la integridad de la persona y además en el Código Penal se establece con claridad, eso tiene que ver con la prisión preventiva, eso es un delito grave. Eso es lo que está en discusión. En la Ciudad de México sí hay que revisar el catálogo de delitos. Hay un diálogo que ya vimos con la Procuradora que son 250 delitos que establece el Código Penal, más o menos. Tal vez sean más, porque hay ciertas incidencias que aprovecharon en una gestión anterior para reportar de manera separada los delitos. Entonces, ¿qué nos permite identificar con claridad los delitos por número para saber qué tan grave es la situación? ¿Y qué nos permite actuar jurídicamente respecto de ellos? Por ejemplo, el robo celular. Robo celular es un delito per se, o es robo simple. Entonces, hay una discusión ahorita mismo. En mi opinión, el Consejo debería recibir más información y tener elementos. Mi opinión personal es que debe juntarse la prisión preventiva con la gravedad de la amenaza a la integridad personal. Eso debería ser un delito grave. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Les agradecemos mucho y les recordamos que